Amigos, seguidores, ante todo un cordial saludo. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de las cosas que he ido leyendo, investigando, después de mucho tiempo sin compartir con ustedes. Porque una de las cosas que descubrí mediante el trabajo de arqueología bibliográfica sobre el nuevo orden mundial y la democracia occidental es que no solo nos mantienen distraídos intencionalmente con algunos de los síntomas, para así no solo alejarnos del verdadero origen del mal, sino que en medio de épicas batallas de distracción, odio y división se profundiza la colonización ideológica de la sociedad de consumo y su promesa mesiánica del progreso para el hombre, o mejor dicho, consumidor nuevo, de la civilización hedonista, que niega la transgresión de la ley moral y la conciencia individual, y solo puede referirse a sí mismo, o más exactamente, a los intérpretes autorizados de la trascendencia social que le dicen lo que puede desear o debe querer. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el totalitarismo no se define primeramente por la presencia de un régimen particular, ni por la ausencia de un parlamento, de un sistema representativo, ni por la presencia de un dictador, un tirano o un déspota. El totalitarismo aliena, desposea al sujeto de sí mismo físicamente. La persona permanece, pero en realidad ésta ha sido vaciada de sí misma. En otras palabras, la esencia del totalitarismo consiste en atacar y destruir nuestro basamento moral, religioso, espiritual. Y hay dos procesos posibles. Uno pasa por la destrucción del cuerpo y acaba por alcanzar el alma, mientras que el otro, en cambio, parte del alma y acaba invadiendo el cuerpo. Estos son un concepto que desarrolla Jean-Jacques Walter en 1982 en su obra Las máquinas totalitarias. En este concepto podemos ver cómo se ataca al hombre, sobre todo en su naturaleza espiritual, el diamante de la creación, como lo definió el profesor Eric del Búfalo en una de nuestras tertulias. Y por ser la imagen viva de Dios, es decir, a través de él, se está atacando a Dios para provocar una revolución de todos los valores y relaciones sociales, introduciendo un nuevo sistema normativo e ideológico capaz de romper con el pasado, porque su reino sí debe ser de este mundo. Por tanto, la felicidad está vinculada a él y a su reinado construido sobre los cimientos de la negación del amor desde el odio y el egoísmo. Enfrentamos la más peligrosa ideología que ha conocido el mundo, la ideología de seguridad demográfica, que tiene por fundamento y término el punto de referencia único de la muerte, para ir reduciendo el número de comensales en la mesa, en nombre de intereses superiores, seguridad global, que garantice la calidad de vida de las élites dominantes y de los más fuertes, eficientes y productivos. El proyecto imperialista que se construyó en nuestras narices no procede de las ambiciones de hegemonía de un Estado o de una coalición de estados, sino que es un imperialismo de clase que nace del consenso de la internacional de la riqueza, una tiranía de emperador invisible, en donde sus promotores, es decir, los oligarcas occidentales y las empresas transnacionales, como mecanismo esencial del sistema global de dominación, utilizan su riqueza para determinar la política de los estados y donde no existen fronteras físicas porque abarcan a la humanidad entera. En palabras textuales del profesor Michel Sonjas, la construcción de este nuevo orden mundial se articuló a partir de los Estados Unidos y bajo su liderazgo, Europa Occidental y Japón serán asociados a título de aliados privilegiados.
a la empresa de seguridad común. Todo ese bloque constituido por las naciones ricas deberá esforzarse en controlar el desarrollo en el mundo en general. La austeridad ha dejado de ser una virtud. Es un deber frenar el crecimiento, frenar la capacidad de producción y practicar el maltusianismo económico se impone. Tanto más se nos dice cuánto que hay que proteger el entorno amenazado por la contaminación. Y así, la justificación teórica del crecimiento cero vio luz en 1972 en el informe Meadows y ha sido difundida por el Club de Roma, empresas ambas generosamente financiadas por el grupo Rockefeller. La hegemonía de la democracia reinante occidental en el mundo en el que vivimos impone el culto al capitalismo salvaje, con su idolatría liberal a la ganancia, donde la verdadera pandemia es el virus del aburguesamiento y el gran reseteo es el de la filosofía del amor, socavando los fundamentos mismos de la moral humana, para dar paso a una terrorífica alienación cultural, una mutación antropológica que se fundamenta en la filosofía del egoísmo y los nuevos patrones de consumo, de un materialismo hedonista impuesto por el teocrático poder financiero transnacional tras el fin de la historia, para construir un mundo nuevo, un nuevo orden humano, social, jerárquico, sobre toda la tierra, un nuevo orden mundial, una política que quiere ser redención y pretende hacer la obra de Dios. Tal y como denuncia el profesor Sonjans en su libro La cara oculta de la ONU, el orden jurídico mundial que se está construyendo no está al servicio de un proyecto imperial o hegemónico de tipo clásico. Está al servicio del control de la vida. La norma suprema es aquí el dominio de la vida para llegar con él al dominio de los hombres y al de las cosas. La vida, que con las declaraciones de los derechos humanos se había convertido en el fundamento de la soberanía, en adelante se convierte en el sujeto objeto de la política estatal. De este modo, se presenta siempre más claramente como policía. Actualmente hay toda una casuística bioética que tiene como objetivo reunir el consenso más grande y desembocar en convenciones, reglamentos y otros planes de acción. El todo que emana en última instancia y que avala al sistema en conjunto normativo es restrictivo, represivo y, ¿por qué no?, policial. Mientras que la doctora María Isabel Pérez de Pío, quien fue asistente técnica de la misión permanente de la Santa Sede ante la Organización Mundial de la Salud desde 1990 hasta 1996 y que trabajó en colaboración con la periodista belga Marguerite Peters, señala lo siguiente. Los planes del Club de Roma de los años 80 son un buen ejemplo de esta visión. El Club de Roma alertó sobre un mundo en peligro de extinción, amenazado por el crecimiento descontrolado de la población mundial, y propuso el control de la natalidad para los países en desarrollo, el cual debería ser impuesto, y si fuese necesario, de manera autoritaria. El Club de Roma de los años 70 estaba formado por grupos financieros, científicos y funcionarios de importantes organismos internacionales. Entre los miembros del club de aquella época figura el doctor Adeoye Lambeau, que era subdirector de la Organización Mundial de la Salud en la época, cuando el doctor Alfred Mahler era director general de la organización. Las opciones políticas fueron mundialismo, sociedad planificada, mantenimiento de un cierto statu quo. Como soluciones propusieron
creación de un nuevo orden internacional, desarrollo de una democracia socioeconómica planetaria, creación de estructuras comunitarias, como por ejemplo una europea y otra latinoamericana. Las Naciones Unidas deberían cumplir en un papel preponderante en su imposición a nivel global. Reducir la diversidad ideológica, ya que las religiones tradicionales eran una influencia nefasta para estos planes rumbo a un nuevo humanismo. En este nuevo orden mundial, los países deberían renunciar a su soberanía en relación con recursos no renovables, petróleo, gas, agua, sobre todo el agua, algo que ya ha comenzado. En relación con estos planes, se presentaron una serie de recomendaciones que fueron catalogadas apulosamente como granos de sabiduría. Entre ellas se puede mencionar las siguientes. Si bien la procreación es la expresión suprema del ser humano, ésta debe responder a una ética rigurosa. Nadie puede oponerse a la elección destinada a interrumpir conscientemente la maternidad o prevenir embarazo, si los objetivos son evitar una vida de abyección y muerte por hambre o guerra. En un mundo donde el fenómeno de la sobrepoblación crea problemas planetarios, las políticas demográficas nacionales deben ser compatibles con los intereses de la humanidad, que no son en modo alguno determinados por la humanidad, sino por una élite prometeica muy restringida de aprendices de brujos, destinados a fallar miserablemente, creando catástrofes verdaderamente globales, posiblemente adrede, para producir extensiones masivas de humanos. La calidad de la población es más importante que la cantidad. Criterio eugenicista puro, equivalente a la biología aplicada, que Rudolf Hess exponía como la definición más exacta del nazismo. El principio de soberanía territorial es uno de los mayores obstáculos para la paz. Por ello, debe ser gradualmente limitado y reforzado hasta llegar a su supresión por parte de un verdadero imperio disfrazado de nuevo orden para el bien de todos. Demostración de que en el fascismo aún vive en las mentes y corazones de las élites más elevadas. El nuevo orden a crearse debe ser internacional y en lo posible global, para poder establecer reglas coherentes sobre derechos y deberes para toda la comunidad mundial. Estos planes fueron analizados desde un punto de vista crítico por el profesor Philippe Braillard y considerados como una impostura, ya que no mencionan una equitativa distribución de la riqueza, indispensable para la solución mundial del problema, una redistribución opuesta a los postulados más elementales del neomalthusianismo, el darwinismo social y su expresión ideológica, mejor conocida como liberalismo. Proponen un control autoritario, eugenésico, de la natalidad. De acuerdo con el profesor Braillard, más que servir a los intereses superiores de la humanidad, se tramaba la toma total del poder por parte de una nueva élite que serviría a los intereses de las grandes finanzas y empresas multinacionales, de las que muchos de ellos ya eran dirigentes. Esta dictadura de la felicidad eugenésica y malthusiana, impuesta por el totalitarismo consumista y fomentada por el clero mediático, quienes evangelizan al hombre consumidor nuevo, en donde todo debe ser perfecto, feliz, eficiente, productivo y competitivo, en donde quienes no cumplan con los mandamientos de perfeccionamiento bajo los cánones de estatus, salud, calidad de vida y felicidad material, serán etiquetados como unos miserables, perdedores, serán no solo rechazados y anulados socialmente, sino maltratados, humillados y excluidos
como si se tratase de subhumanos, Untermensch, que no merecen vivir en este nuevo mundo feliz. Así que el paradigma de la cultura de la muerte pasa por la destrucción de vidas que son inútiles, un lastre, mientras que los animales y la naturaleza cada vez más pasan a disfrutar de mayores derechos que los seres humanos. El profesor Sonjans claramente lo señaló a lo largo de su obra. La ideología neoimperialista de seguridad demográfica puede, pues, considerarse bastante cercana de la ideología nazi y en realidad, en más de un sentido, es una extrapolación cuidadosamente refinada de la misma. Mientras que el nazismo se presentaba como un nacionalsocialismo, en el neoimperialismo actual los métodos son más sofisticados. No se trata de un imperialismo predominantemente militar, como entre los romanos, o predominantemente económico, como en la Inglaterra victoriana. Se trata de un imperialismo de naturaleza claramente totalitaria. Los ideólogos han hecho un esfuerzo notable para disimular mejor sus designios. El papel de la ideología que se ha hecho más importante, la conquista y el dominio de los cuerpos, pasa actualmente por el dominio de las inteligencias y de las voluntades y viceversa. Estamos ante la presencia de un fenómeno nuevo, el panimperialismo, donde el control de las almas es tan importante como el control de los cuerpos. Con relación a lo anteriormente expuesto, me permito citar de nuevo al profesor Sonjas, quien señala: los pobres del tercer mundo, a quienes se les esteriliza, a los deficientes mentales o enfermos en estado terminal, a quienes se les aplica la eutanasia, a los mendigos y a la gente de la calle, a los que se caza como conejos. Nuestro siglo restablece la categoría romana del Homo sacer, que no podía ser sacrificado en un ritual, pero podía ser asesinado sin impunidad, ya que su muerte no tenía valor alguno. Pues bien, en nombre de los nuevos derechos humanos, categorías enteras de seres humanos pueden ser llevadas a la muerte, sin que se cometa homicidio. Estos seres están desprovistos de todo derecho, están al margen de toda protección jurídica. No es casual que San Juan Pablo II, en 1993, en su libro Memoria e Identidad, frontalmente cuestionara a la democracia occidental, al señalar lo siguiente: es legítimo preguntarse si no estamos ante otra forma de totalitarismo, falazmente encubierto bajo las apariencias de la democracia. La democracia reinante y su anarquía del poder es la deriva totalitaria del liberalismo, que se sustenta en la cultura de la muerte, con su seguridad demográfica y su neomalthusianismo, su darwinismo social y su eugenésica, y tiene como fundamento filosófico el relativismo. La perversión esencial de este imperialismo integral, materialista y el retorno del mesianismo americano con su programa anticrístico de control de la vida humana desde la concepción hasta la muerte, es que procede por antífrasis. Al mal se le llama bien. La anomia moral es el camino a la verdad y se presenta como un lenguaje universal, pero en realidad es la imagen invertida de los intereses particulares de una minoría de ricos y poderosos. No tiene ningún valor de verdad, por el contrario, su principal característica es la alianza de la mentira y la violencia, el poder sin gracia, sin amor, sin piedad, el egoísmo absoluto, el terror, la visión prometeica del progreso tecnológico como única salvación. Como parte de esta acción destructiva del proceso de transición,
a un mundo planificado y construido sobre la mentira, bajo la autodenominación de libre y democrático, desde finales de la Guerra Fría e inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, comenzó a difundirse el contenido de una nueva cultura, una nueva ética, una revolución cultural global, bajo la lógica del mal, convirtiendo lo profano en santo y lo santo en profano, términos negativos en positivos, ocultando las verdaderas intenciones detrás de dichos términos e introduciendo nuevas palabras, en donde a través de la deformación del lenguaje fueron inoculando los nuevos paradigmas, nuevas normas, nuevos valores, estilos de vida, métodos educativos y procesos de gobernabilidad sustentados por un sistema ético postcristiano y anticrístico. Para el filósofo italiano Giorgio Agamben, si la muerte de Dios solo puede implicar la desaparición de este vínculo, esto significa entonces que en nuestra sociedad el lenguaje se ha convertido constitutivamente en mentira. Sin la garantía del nombre de Dios, cada discurso, como el juramento que aseguraba su verdad, no es más que vanidad y perjurio. Esto es lo que hemos visto aparecer con toda claridad en los últimos años, cuando cada palabra pronunciada por las instituciones y los medios de comunicación no eran más que vacío e impostura. Hoy llega a su fin una era de más de 2000 años de cultura occidental, que basaba su verdad y sus conocimientos en la conexión entre Dios y el Logos, el Verbo, entre el nombre sacrosanto de Dios y los nombres simples de las cosas. Y ciertamente no es casualidad que solo los algoritmos y no las palabras parezcan mantener todavía alguna conexión con el mundo, pero esto solo en forma de probabilidad y estadística, porque incluso los números, en última instancia, solo pueden referirse a un hombre que habla. Implica de alguna manera nombres, en cuanto a símbolos con significados que la tradición conocía y sabía combinar. Ha ocurrido una suerte de revolución cultural global, a través de palabras y expresiones, o formas sintácticas repetidas constantemente. Mediante un nuevo lenguaje, suelen aparecer primero en inglés y luego se traducen a otros idiomas, aunque en realidad son de difícil traducción. Para citar algunos de los ejemplos de esta colonización ideológica mediante el lenguaje, a continuación comparto algunos ejemplos a los que hace referencia Margaret Peterson en su libro Marion Ética, los expertos de la ONU imponen su ley. Globalización con rostro humano, ciudadanía mundial, consenso, desarrollo sostenible, partenariado, sociedad civil, ONG, buena gobernanza, democracia participativa, calidad de vida, educación para todos, igualdad de acceso, empoderamiento de la mujer, salud y derechos sexuales y reproductivos, consentimiento informado, género, igualdad de oportunidades, acceso igual y universal, clarificación de valores, capacitación, mejores prácticas, responsabilidad social corporativa, seguridad humana, diversidad cultural, educación para la paz, parlamento de los niños. Mientras tanto, los conceptos deconstruidos por la revolución cultural occidental tienden a desaparecer del lenguaje mundial. Por ejemplo, verdad, amor, caridad, marido, mujer, esposo, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana,
familia, comunión, corazón, conciencia, razón, inteligencia, voluntad, complementariedad, identidad, virginidad, castidad, pudor, decencia, felicidad, crecimiento, alegría, esperanza, fe, bien, mal, pecado, sufrimiento, sacrificio, don, gratuidad, servicio, bien común, moralidad, ley, dogma, respuesta, misterio, significado, definición, realidad, representación democrática. La utilización de la lengua fue adquiriendo un carácter de militancia ideológica bajo la premisa de los nuevos derechos humanos, para así poder avanzar en los nuevos paradigmas jurídicos sanitarios del nuevo orden mundial, donde la vida humana no ocupa el primer lugar, solo es parte de un inmenso organismo con diferentes miembros útiles, y quienes no sean eficientes, productivos y competitivos deberán ser excluidos con el fin de aliviar a la sociedad de tan terrible peso, es decir, la destrucción de vidas humanas que no son útiles, para así lograr la tan prometida calidad de vida del capitalismo salvaje, en donde los animales pasarán a disfrutar mayores derechos que los seres humanos. De hecho, en el proceso de edificación de esta nueva era postcristiana y su nuevo mundo feliz, el 25 de junio de 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, secretario general de las Naciones Unidas entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1996, en un mensaje a la conferencia en la Declaración y Programa de Acción de Viena, proclamó una nueva visión para la acción mundial en favor de los derechos humanos en el próximo siglo, donde se acordó un plan común y el inicio de un esfuerzo renovado para fortalecer e impulsar la aplicación del marco de los derechos humanos que se han ido formulando laboriosamente sobre la base de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, dejando entrever la posibilidad de una revisión de la Declaración de 1948. Decía lo siguiente: en cuanto al proceso de síntesis, los derechos humanos son, por definición, derechos en constante cambio. Con esto quiero decir que son tanto la expresión de mandamientos inmutables como la manifestación de un momento de la conciencia histórica. Por lo tanto, son a la vez absolutos y contextualizables. Mientras que el señor Ibrahim Fall, secretario general de la conferencia, en su presentación del documento ante la sesión plenaria final, dijo que la Declaración de Viena aporta a la comunidad internacional un nuevo marco de planificación, diálogo y cooperación que permitirá aplicar un enfoque holístico a la promoción de los derechos humanos y convocará a la participación de interlocutores en todos los niveles, internacional, nacional y local. El cardenal Ratzinger, en su texto para el prefacio escrito en 1997 del libro Nuevo Desorden Mundial del profesor Sonjas, advierte con voz profética: estos nuevos intentos de construir el futuro se basan en las fuentes de las tradiciones liberales, una configuración cada vez más definida, que recibe el nombre de nuevo orden mundial, que encuentra una expresión cada vez más evidente en las Naciones Unidas y sus conferencias internacionales, en particular
las de El Cairo y Beijing, y en sus propuestas para lograr diferentes condiciones de vida, donde se revela una verdadera filosofía del nuevo hombre y del nuevo mundo. Una filosofía de este tipo ya no tiene la carga utópica que caracterizó al sueño marxista. Al contrario, es muy realista, ya que fija los límites del bienestar, buscado a partir de los límites de los medios disponibles para alcanzarlo. Y recomienda, por ejemplo, sin pretender justificarse, no preocuparse por el cuidado de aquellos que ya no son productivos o que ya no pueden aspirar a una determinada calidad de vida. Además, esta filosofía ya no espera que los hombres, ahora acostumbrados a la riqueza y al bienestar, estén dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para alcanzar el bienestar general, sino que propone estrategias para reducir el número de invitados a la mesa de la humanidad, de modo que la felicidad que algunos han logrado no se vea socavada. La peculiaridad de esta nueva antropología, que debería constituir la base del nuevo orden mundial, se hace evidente sobre todo en la imagen de la mujer, en la ideología del empoderamiento de la mujer, nacida en la Conferencia de Beijing. Señores, cierro este breve análisis que comparto con ustedes con las palabras de Ratzinger, proféticas palabras. Espero que haya sido de su agrado y ya estoy trabajando en un próximo video que es la continuación de toda esta serie del Nuevo Mundo Feliz. Gracias, se les aprecia. Dios los bendiga.